estos días estamos librando nuevas batallas. No nos toca ahora el fusil, no nos toca la artillería pesada de los británicos, pero sí nos toca librar una batalla contra lo que los británicos saben mejor. Porque a los británicos no les ha ido tan bien en la historia de las batallas contra el pueblo argentino. Hay que hacer un poco de memoria. Y ni siquiera estoy refiriéndome a 1806, 1807 y 1845, donde participaron los británicos en invasiones sucesivas. Tampoco en la guerra de 1982 les fue bien. Y por eso los británicos mantienen un silencio de 90 años, cosa excepcional, sobre aquella guerra, porque lo que ellos suponían una guerrita fue una guerra de mediana intensidad con posibilidad de escalar a una guerra de alta intensidad, es decir, con utilización de armamento nuclear, que el gabinete de Margaret Thatcher previó sobre un blanco que es Córdoba, donde se fabricaban los aviones, antes que Menem lo privatizara, lo destruyera y se lo entregara a la Lockheed, etc. El área material de Córdoba. Y esa guerra que no se perdió en el campo de batalla, sino que se perdió en la mesa de la política y que se rindió, se firmó la rendición 8 años después de culminados los combates, porque lo que se firmó el 14 de junio de 1982 apenas fue un cese del fuego. La rendición la firmó Menem y Cavallo en agosto-octubre del año 1989 y en los acuerdos de Madrid y Londres del año 90. Allí está la rendición argentina. Pero nosotros no nos rendimos y nosotros efectivamente no fuimos a combatir por una dictadura ni por un gobierno, sino que fuimos con un mandato popular de un pueblo que supo claramente diferenciar. En esa plaza del 10 de abril de 1982, cuando Alexander Haig se entrevistó con el presidente de facto Galtieri y el canciller de facto Costa Méndez, el pueblo, ahí sí, autoconvocado, para nada manipulado por los medios, sino autoconvocado, supo discernir claramente. Cuando Galtieri decía que vengan, le presentaremos batalla, lo aplaudieron, pero cuando dijo yo como presidente de los argentinos, le chiflaban, lo insultaban, perdón por el ámbito, lo puteaban y le cantaban borracho salí del balcón que está en la plaza de Perón. Eso fue la actitud del pueblo argentino el 10 de abril de 1982. De tal manera que nadie, salvo manipulando la realidad, puede afirmar que el pueblo fue manipulado por los medios de comunicación de la dictadura. El pueblo supo discernir claramente qué se estaba jugando, como supieron discernir los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, los peruanos, los bolivianos, los ecuatorianos, los paraguayos y todos los que de a miles se anotaban en las embajadas argentinas para ofrecer su sangre a favor de la Argentina combatiendo a los gringos invasores. El pueblo no apoyó la dictadura. Se reconoció en una causa histórica, en sus raíces, y se reconoció y miró al futuro, miró esperanzado el futuro. Hizo como hacen todos los pueblos, la lucha por su supervivencia, por su autoafirmación, por su identidad. ¿Qué es un héroe? No podemos decir que los héroes, como nos dice el formato de Hollywood, es un ser extraordinario. Un héroe es un ser ordinario, pero que encarna en un momento dado, en una situación extrema, los valores que tiene todo un pueblo, donde un pueblo se quiere mirar en su espejo de las mejores cosas que cada uno de nosotros tenemos en lo más profundo de nuestro ser. En Malvinas se dio esa heroicidad, esa épica. ¿Y qué es una víctima? Los que no tienen valores, los que no tienen patria, los que odian al pueblo, los que son producto de esa estructura que se consolidó después de la batalla de Caseros y Pavón, con una estructura sarmientino-mitrista que iba a engarzar a la Argentina como una pieza del Imperio Británico durante más de 80 años, niegan que alguien pueda tener valor. Como el corrupto niega la virtud, el ladrón niega la decencia,
el cobarde niega la valentía, el tipo sin honor niega la posibilidad de la honorabilidad, y el que no tiene amigos niega la amistad. Aquel que carece de todo valor niega los valores en el otro. Entonces, prefieren ver víctimas donde el pueblo ve héroes. La víctima ontológicamente está más cerca de un objeto que un sujeto. La víctima está, dirían los especialistas en psiquiatría y demás, es un ser que ha sufrido una disrupción, que pronto se le ha borrado el plano de la realidad por esa catástrofe que sufrió, pero que para dejar de ser víctima rápidamente tiene que recuperar su entidad psicológica, su seguridad. No podemos cronificar a nadie en el papel de víctima. Víctima se es por una circunstancia indeseable. Lo que han hecho los desmalvinizadores es cronificar la victimización de los combatientes. Y yo les puedo asegurar que el 99% de los combatientes en Malvinas no nos sentimos víctimas de nada. Nos sentimos ciudadanos que hemos ido a dar una lucha por nuestra patria, nada más. La guerra no mató, heroicamente o no, a muchos compañeros. Pero en la posguerra nos mató esa otra batalla desigual contra el Imperio Británico, que es la batalla de la guerra psicológica, de la aculturación y de la desmalvinización. Yo quiero honrar no solo a los caídos en Malvinas y en el crucero General Belgrano y a todos los que dieron su vida, sino también a aquellos que tuvieron que sufrir, como tuvimos que sufrir todos los argentinos, esa terrible desmalvinización que esperamos se pueda revertir definitivamente. Gracias. Vos estuviste en Malvinas, sí. Y bueno, acabas de hablar sobre la importancia del entendimiento del pueblo argentino de esta lucha en contra del imperialismo, ¿no? Y del Imperio Británico puntualmente. Entonces, primero quería ver si podés hablar un poco de eso para la gente directamente, un mensaje para no solamente para Argentina, sino para toda América, porque como dijo la presidenta, Malvinas es una causa global. Sí, Malvinas es una causa, en principio, de la patria grande suramericana. Cuando ocurrió la guerra, más allá de los gobiernos y las coyunturas, creo que revivió el espíritu bolivariano, sanmartiniano de los pueblos sudamericanos, de la pertenencia a una misma patria, y eso se manifestó con los miles o cientos de miles que a lo largo del subcontinente se anotaron para pelear a favor de la Argentina y contra los gringos. En ese sentido, lo que estamos viviendo hoy, 30 años después de la Guerra de Malvinas, es consecuencia de ese punto de inflexión espiritual que nos movilizó a todos los pueblos sudamericanos, reconociéndonos a nosotros mismos y reconociendo a un enemigo, porque es muy importante, el concepto del enemigo no es un concepto negativo. El enemigo hasta puede ser reconocido como un otro de donde incluso se puede aprender. Incluso se puede aprender. Pero es de alguna manera aquel que nos niega nuestra libertad. Y Malvinas es una lucha por la libertad de los pueblos sudamericanos, y así lo entienden los pueblos sudamericanos, y así lo entendieron prácticamente todos los pueblos del llamado Tercer Mundo en ese momento. Y ahora, en las postrimerías del siglo XX y en el inicio del siglo XXI, comienza a darse ese proceso de integración. Y comienza a darse de una manera que recoge las lecciones de Malvinas, recoge el espíritu de Malvinas y también las lecciones de cómo no podemos enfrentarnos a un imperio desunidos. Nosotros tenemos que unirnos, tenemos que volver a pensar la defensa nacional con las lecciones de Malvinas y saber que no hay posibilidad de una nación soberana, que no hay patriotismo de patria chica, que el patriotismo es de la patria grande, es la patria sudamericana en principio, para luego la patria grande latinoamericana. Lo que Perón llamaba ir de los pequeños estados nacionales a la regionalización, luego la continentalización y luego la mundialización. No la globalización del dominio de las multinacionales, del dinero,
de los que someten a los pueblos, la mundialización de la justicia social y de la soberanía de los pueblos. Claramente lo que vos estás hablando es de un principio muy importante que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Porque una de las cosas que se dejaron muy claras en estas conferencias que hubo en el Congreso ayer y hoy es que estamos hablando de que la lucha de Malvinas es una lucha global contra el imperialismo, ¿no? Es una lucha que une a los pueblos y los une en contra del principio imperialista, que es demoledor. Podemos ver la crisis terrible que hay en Europa, la crisis misma de ese imperio, ¿no? Porque su sistema no funciona más. Entonces lo que yo por ahí quería es que dieras también un mensaje, porque en la conferencia esta se dijo algo muy importante: nos queda incluso mucha lucha para pelear contra el imperio, más de la que ya peleamos. La que peleamos es muy importante y hay que revivirla, porque tenemos que derrotar de una vez por todas al imperio, ¿no? Y ese mensaje para las generaciones que venimos, ¿no? Las nuevas, que tenemos que tener eso muy en claro. Nuestra lucha no es contra ningún pueblo, ni el pueblo inglés ni el pueblo norteamericano. Nuestra lucha es contra esa rosca del dinero, esa rosca de la inteligencia aplicada para el mal, de esa rosca de conocimiento, dinero, poder militar, que lo único que busca es el sometimiento de los pueblos, incluso de los propios, como se está viendo en este escenario mundial. El pueblo inglés ya se está preguntando: ¿y para qué gastar tanto dinero en mantener tres bases militares en el Atlántico Sur y la explotación petrolera, si eso no nos beneficia? Si nos quitan sistemas de salud, nos quitan la seguridad social, los indigentes no pueden tener la cobertura médica, perdemos nuestras casas, perdemos nuestros empleos, se degradan nuestros salarios. El pueblo inglés hoy está viviendo el mismo oprobio que sufrimos los latinoamericanos hace mucho tiempo, lo mismo que en Estados Unidos. Entonces, me parece que eso también tiene que ver con una lucha que se va a dar dentro de las metrópolis, porque se están dando cuenta los pueblos que el imperialismo y el colonialismo no sirve a los pueblos. Lo que sirve es esa rosca que de alguna manera es para nosotros el verdadero eje del mal en el mundo. Que no se perdió en el campo de batalla, sino que se perdió en la mesa de la política, y que se rindió, se firmó la rendición 8 años después de culminados los combates, porque lo que se firmó el 14 con la guerra de 1982 le fue bien, y por eso los británicos mantienen un silencio de 90 años, cosa excepcional, sobre aquella guerra, porque lo que ellos suponían una guerrita fue una guerra de mediana intensidad con posibilidad de escalar a una guerra de alta intensidad, es decir, con armamento utilización. En estos días estamos librando nuevas batallas. No nos toca ahora el fusil, no nos toca la artillería pesada de los británicos, pero sí nos toca librar una batalla con de armamento nuclear que el gabinete de Margaret Thatcher previó sobre un blanco que es Córdoba, donde se fabricaban los aviones, antes que Menem lo privatizara, lo destruyera, se lo entregara a la Lockheed, etc. El área material de Córdoba. Y esa guerra contra lo que los británicos saben mejor, porque a los británicos no les ha ido tan bien en la historia de las batallas contra el pueblo argentino. Hay que hacer un poco de memoria, y ni siquiera estoy refiriéndome a 1806, 1807 y 1845, donde participaron los británicos en invasiones sucesivas, tampoco